Hola, ¿qué tal? Soy María Luisa o Marisa Domene Castillo, como ya sabéis algunos, y vengo a hacer una reseña de un libro. Bueno, es en principio una interacción entre varios tratados que escribió Rousseau, que los voy a ir enumerando, y el discurso principal sobre el que me fundamento para hacer este ensayo, que es totalmente, no es, digamos, extrapolable a una persona que sea mucho menos experta en filosofía. Yo he leído algún libro suelto, tengo pocos conocimientos, pero he leído del contrato social, discurso sobre el origen y los fundamentos de la desigualdad de los hombres y discurso de las ciencias y las artes. No me he leído el Emilio, pero sé un poco del Emilio, lo que dicen algunas reseñas y fuentes fidedignas. Voy a leer textualmente el trabajo que he hecho para el blog que se titula Psicoestudio Aprendizaje, que es de psicología, no siendo experta en psicología, ni siendo estudiante, ni profesora, ni psicóloga, ni nada, sino documentalista, como os he referido en alguna otra ocasión. Lo voy a leer textualmente, pero hacer un resumen muy escueto, porque a partir de lo que he escrito, porque es muy extensivo en caracteres, y se titula concretamente Lo que entiendo de Rousseau siendo no tanto neófita, pero sí autodidacta en filosofía. Tratado de referencia principal. Discurso sobre el origen y los fundamentos de la desigualdad de los hombres. ¿Vale? Entonces, voy a leerlo casi textualmente. A lo mejor hago algún añadido de mi propia cosecha, siempre teniendo en cuenta la referencia bibliográfica en cuestión. Y el primer epígrafe o título sobre el que voy a hablar es El hombre en el estado de naturaleza, basándome principalmente, como ya os he dicho, en discursos sobre el origen y los fundamentos de la desigualdad de los hombres. He extraído varias conclusiones, unas de forma, otras de fondo, de contenido y de estructura. Sabemos que Jean-Jacques Rousseau era contractualista, al igual que Locke y Hobbes, si bien esos últimos señalaban a grosso modo que el hombre era un enemigo para sí mismo y que tendía al mal. De hecho, Hobbes dice la frase siguiente: el hombre es un lobo para el hombre. Con eso sintetiza casi todo acerca de un paradigma de pensamiento tendente al negativismo. Entonces, respecto de la tendencia a la bondad o la tendencia al mal, dice textualmente la edición que yo tengo, en la primera, que es de 1980, de Alianza Editorial: no vayamos sobre todo a concluir con Hobbes que por no tener ninguna idea de la bondad del hombre es naturalmente malvado. Esto es una, parafraseando a Rousseau textualmente. Sigo, que es vicioso porque no conoce la virtud, que rehúsa siempre a sus semejantes servicios que no cree deberles, ni que en virtud del derecho que con razón se atribuye a las cosas que necesita se imagina neciamente que es el único propietario de todo el universo. Hobbes ha visto bien el defecto de todas las definiciones modernas del derecho natural. Bueno, y ahora sigo yo con el estudio diciendo que terminado este epígrafe quiero hacer un inciso explicativo a mi modo de ver. Quiere decirse que el derecho natural para Rousseau es esencial, no es interpretable, no implica moral, ni un juicio ético valorativo, ni razón o razonamiento. De hecho, muy a grosso modo, pero lo hace a veces específicamente, critica a los ilustrados del 18, precisamente por razonar de manera atributiva o heteroatributiva. Es decir, hago aquí un paralelismo con psicología para intentar entender que la filosofía no es interpretable, sino un cuerpo teórico donde se estructuran ideas ordenadas y jerarquizadas respecto a un modelo central, y que presenta un método o metodología de estudio o un objeto de estudio tanto nosológico como también susceptible de llegar a ser epistemológico, naturalmente. El desconocimiento para Rousseau, aquí, al hablar de bondad o de la maldad del hombre primitivo en su estado natural conforme el derecho natural, como él mismo refiere, no dice que tenga que ser malvado por la misma regla de tres, esto es per se. En todo caso, deberá ser demostrado. Y lo hace de varias maneras. Dice, por lo mismo, el estudio, el hombre no está exento de presentar una tendencia al bien desde la ejecución de un don natural que le es otorgado por naturaleza, la naturaleza no violentada ni alterada. Y en todo caso, habría que retractar a la naturaleza y no lo que la naturaleza ha hecho del hombre, dice Rousseau en esta frase. Y yo sigo diciendo en el estudio, es muy interesante esta percepción de la bondad y de la maldad dentro del derecho natural y desde el primitivismo, porque en alusión al siglo siguiente, a la Ilustración, concretamente, aparece El origen de las especies y la selección natural en 1859, que es un trabajo precursor de la ciencia o biología evolutiva, hecho que determina datos empíricos inexistentes en tiempos de Rousseau, lógicamente.
Este tratado se escribió en 1754. Con la irrupción posterior de Darwin y la selección natural, algunas de las conjeturas o acercamientos a las certezas antropológicas se vuelven verdades incuestionadas, aunque tengan que considerarse reduccionistas o parcialmente veraces desde el punto de vista rusoniano. Otro paralelismo historicista desde el criterio ideológico de la lucha de clases de Marx y el marxismo es desde el que se apuntalan términos como desigualdad o alienación, observados con el rigor cientifista del materialismo histórico de un modo de producción dado que ya no es el feudalismo propiamente dicho, imbuido de una serie de condiciones objetivas y subjetivas, y donde aparece el carácter de clase de las cosas y sus posicionamientos, su antagonismo con la explotación, etc. Cuestiones que considero que, comparadas con los ensayos de Rousseau, son territorio inexpugnable como analogía, lógicamente. El conocimiento se acumula y está determinado por las diferentes visiones del mundo en épocas y contextos variados. Por tanto, concluyo yo misma, de modo general, que Rousseau no tenía suficientes datos empíricos ni real concretos ni taxonómicos, anatómicos, de anatomía comparada, etc., de los animales o seres vivos, ni del hombre en su evolución como especie, tanto menos como para atribuírsele más bien conjeturas o certezas que él mismo se atribuye a sí mismo después como método de razonamiento, que leyes o verdades universales de las que existen pocas, objetivables. Él habla en todo momento del derecho natural frente al derecho civil, el hombre primitivo natural frente al hombre civil, en tanto en cuanto el hombre natural, cuando se le atribuye el descubrimiento paulatino del lenguaje como vehículo catalizador de su propio y personalísimo desarrollo, ligado al progreso social, se proyecta en la disyuntiva. O bien la comunicación se establece sin una necesidad, esto es de forma arbitraria, o de forma natural, salvaje, selvática o hierática, rudimentariamente instintiva, o bien deviene la otra parte de la disyuntiva, para concluir que es en la que él está parece ser más en acuerdo cerrado y que consiste en considerar, siendo la más certera, que la intervención como factor dirigente es la necesidad o utilidad pragmática tras la aparición del comercio y la división especificista del trabajo, más diversificadamente organizada tal división. Tras el trueco o intercambio de productos, pasando por la ruta de la seda, por ejemplo, mucho más allá, o el intercambio de mercancías por mar. Este expansionismo es el que contiene a partir del cual la figura del mercader, el cual cobra sentido aunque no financiero, explícitamente, sobre todo iniciado ya la expropiación originaria en el 16, dándose fin al esclavismo y consolidando el feudalismo como modo de producción transicional hacia el capitalismo, que luego vendrá después de la Revolución Francesa. Es imposible, incipientemente, es imposible que Rousseau pueda observar el cambio en las relaciones de producción, no existiendo el concepto de plusvalía ni de explotación, con el proletariado todavía en ciernes, o sin llegar a ser todavía una clase transformadora, es decir, una clase para sí, revolucionaria o prerevolucionaria. Es por todo ello que Rousseau careció del análisis empírico necesario y, aun con todo, hace una deducción e inducción razonada o lógico-empírica suficientemente imitativa o emuladora, estableciendo como diferenciación la moral frente a lo esencial de la naturaleza, mejor dicho, el estado de naturaleza, con toda una serie de rasgos no reactivos ni episódicos, sino estables, sólidos, estacionales. Él llega a quejarse de que el eslabón perdido no existe en investigación con sus conocimientos extemporáneos, dicho metafóricamente, dentro del evolucionismo, dentro del progreso como motor de desarrollo, pues contradictoriamente es criticado como la principal causa o motivo del desorden social, derivando en un crecimiento desigual en todo el planeta que se irá agudizando de forma progresiva, según su punto de vista, si no hay impacto social a través de un contrato visto por todas las partes contractuales. Según esto, yo personalmente lo considero un hombre justo, honrado, cabal, fiel a sus principios, y aquí estoy haciendo un juicio de valor personalista. Si nos atenemos a la relación o tenemos vínculos con del contrato social en el cual se reconocen o se recogen los elementos esenciales de la teoría política de Rousseau, a punto de irrumpir la Revolución Francesa perpetrada por la burguesía, fundamentalmente ya como la clase dirigente, a partir de entonces. Rousseau recurre al empirismo no metafísico, pero sí idealista, más tendente a la observación y el razonamiento deductivo-inductivo, asociativo y al ensayo y error. Dentro de la hiperestructura de su discurso establece disyuntivas, antítesis que luego reordena y vuelve a asociar, sumando unos términos con otros o unas proposiciones con otras proposiciones, determinando y sobredeterminando, también dialectalmente, unos conceptos con otros, que algunas veces son vueltos a negar o son vueltos a cuestionar. Llega a establecer conceptos igualitarios o categoriza de forma común en una misma familia el ciudadano, hombre, particular, soberano, etc., pueblo. Son como elementos homólogos o análogos y que, sin embargo, y eso se puede ver después en el del contrato social, gozando de un estatus o carácter propio, cada uno per se, y establece esas analogías también en el punto de quien tiene el poder del Estado
incidiendo en que una buena constitución democrática es clave, habiendo vivido coetáneamente Rousseau un ataque a sus posiciones muy duras por parte de, por ejemplo, Voltaire y otros ilustrados, no así tanto pensadores como Pufendorf, con el que sí mantiene alguna analogía o alguna especificidad más concretamente común, a los que mencionan anotaciones del margen y otras notas desde el llamado recurso de autoritas, porque se desmarca de todos ellos, aunque cita fragmentos de otros, también igualmente de Diderot, llegando a venerar intelectual y moralmente a Sócrates, a Platón o a Aristóteles, sobre todo de la virtud varicella, y Arete, la mayéutica, socráticas. Así Voltaire señala al margen del salvaje solo es un lobo que tiene hambre. Vemos que tiene la misma posición que Hobbes y Locke, que el hombre tiende al mal, y son contractualistas como Rousseau. Por eso Rousseau es peculiar y positivo. Él no refiere que tenga que el hombre que ser malvado por la misma regla de tres, en todo caso deberá ser demostrado. Por lo mismo, el hombre no está exento de presentar una tendencia al bien desde la ejecución de un don natural que le es otorgado por la naturaleza no violentada ni alterada. Y es muy interesante, volvemos a repetir esta percepción de la bondad y de la maldad dentro del derecho natural y desde el primitivismo, porque en alusión al otro siglo siguiente ya tenemos más datos científicos, con la aparición de Darwin, por ejemplo. Luego, pues voy a hacer un resumen más explícito, porque si no me quedaré muy larga con la exposición para este vídeo. Y vamos a pasar a otros temas relacionados y derivados. Por ejemplo, el hombre tiende al bien por naturaleza. Es un punto muy importante de inflexión en el que aquí se ve cómo él piensa de manera, digamos, casi taxativa, que eso es un razonamiento, conjetura, muy verdadero, llegando casi a una aproximación a ser una certeza, no una ley absoluta o una ley universal, pero sí que una certeza bastante fiable, desde el punto de vista del razonamiento, que como hemos dicho, como método que utiliza. Vayamos andando en la idea de que el hombre tiende al bien, porque ¿por qué no podía ser el hombre piadoso en el estado de naturaleza? ¿Por qué no podía ser el hombre piadoso precisamente por carecer de moral edulcorada o simplemente moral, de juicio? En todo caso, siempre que se preserva a sí mismo o a los demás frente a los peligros de la naturaleza, estaría actuando bien, conforme a la piedad. Si actuara contra sí mismo, y no es el caso, porque un hombre primitivo no se suicida y la tendencia natural es a huir de la muerte, ni siquiera tiene conciencia intelectual de la misma, aunque sí del riesgo del peligro. Por eso el instinto de supervivencia es lo que nos ha hecho sobrevenirnos y trascender por encima de otras especies animales, así como la asociación y la colectivización. Por tanto, en algunos aspectos se considera que ha sido precursor de la antropología económica y social, así como de la sociología, a modo incipiente, no entendida como muestreos de población o estudios de campo, no había por aquel entonces condiciones de investigación para tal usos, pero sí razonadamente atribuye cosas que muchas en la actualidad están comprobadas. Vengo a extraer una aproximación conclusiva, y es que Rousseau pareciera pensar que el desconocimiento no exime de lo que un ser primitivo perteneciente al estado de naturaleza sea bueno o malo en función de lo que se extrae de la disyuntiva, que si bueno o malo, tanto es como si no es, como por el mismo hecho del desconocimiento y de que no existe garante de precisión para razonar de forma exacta, para concluir que sea bueno o malo taxativamente, sí que se le debe conceder el derecho a ser bueno como una salvaguarda para permitir la posibilidad de que el hombre tienda al bien. ¿Vale? Existe esa disyuntiva y entonces tanto puede ser una disyuntiva certera como la otra, pero él tiene bases razonadoras suficientes, empíricas, desde el estado en el que se encontraba el método científico en aquella época para sí poder demostrar que tendría el bien. Concluyo en este punto, autonómicamente, que estoy más de acuerdo con Rousseau que con cualquier coetáneo suyo, y creo que Rousseau nació en una época equivocada como para mantener tales planteamientos dada la posición de su misma sociedad coetánea, porque no tenía datos empíricos suficientes, repetimos, aunque sea conjeturas que podía alcanzar el grado de certezas a través del razonamiento lógico, dicho muy a grosso modo. Y cuando afirma que el hombre tiende a la piedad, es un hecho clave dentro de su ecosistema primitivo, hierático, selvático, no supone ninguna contradicción conceder al hombre esa virtud natural, y cuando la designa como natural es porque entiende que es innata, consustancial al hombre mismo, por nacimiento desde sus orígenes etiológicos.
En el estudio que yo tengo he citado y parafraseado textualmente a Rousseau del libro que tengo, pero para no hacerlo muy largo voy a sacar conclusiones propias, ya que explican ya algunas frases textuales o algunas argumentaciones textuales o proposiciones o parágrafos, eso. Y concluyo reafirmándome en lo que dice Rousseau en el punto de la bondad, que es natural, que las utiliza en la argumentación intelectual refinada de la razón, al igual que se narra en el discurso de las ciencias y las artes, y aquí hago una relación, asociación, critica las artes y las ciencias precisamente la belleza, el ornato, lo artificioso, que son valores falseados porque no provienen de lo que el hombre en esencia podría haber pensado y aplicado si no hubiera evolucionado a través de las leyes y del sentido de propiedad. Luego hablaremos del sentido de propiedad como pues un aspecto muy importante y también fundamental para comprender por qué el hombre se desvirtúa y se aliena, se enajena. Esos términos los emplea él también. Y precursormente es un precursor del marxismo en ese sentido, en esos conceptos, que aunque no tengan el mismo sentido materialista, científico, como en el marxismo, sí que ya deviene una definición dada por Rousseau que se acerca bastante al término que él entiende por desigualdad, que explicaría por qué esos términos aluden a ese concepto más amplio de la desigualdad y por qué deviene en su origen. El poder de elección diferencia tanto al hombre y al animal como al hombre justo e injusto, al hombre piadoso del impío. Es una conclusión que yo extraigo a una casi certeza porque estoy de acuerdo con él. El hombre puede decidir en un momento dado, debido a que proviene de una taxativa asunción de las normas a las que está expuesto, desde que vive en un estado conformado por unas leyes y un régimen bajo un modelo de gobierno y de Estado, así como una autoridad moral que se vuelve represiva según el caso lo requiera. Puede ser también la costumbre a través de la moral representada por la escuela. Por ejemplo, si lo aplicamos o lo extrapolamos a la universalidad, total o al absoluto, a la generalidad más absoluta, podemos ver que el hombre, en todo caso, se tiene a sí mismo y al universo. Es lo que le pasaba al hombre primitivo en el estado de naturaleza. Dado que no existían normas, dado que solo tenía y mantenía el instinto del momento, la inmediatez en su forma de lucha por la producción, y dado que no tenía un juicio moral sobre las cosas, ya que no conocía la abstracción, actuaba bajo el libre albedrío natural sin desvirtuar su conciencia primitiva. Seguimos con la piedad. Los hombres no tienen capacidad de potencia, ni siquiera capacidad mínima de poder decidir sobre lo que quieren en el estado de naturaleza, porque en primer lugar, la lucha por la producción y en segundo lugar la preservación de la especie, el instinto de supervivencia, hacen que sobrevivan a sí mismos y a los demás, a los que están con ellos. La educación todavía no había aparecido ni como concepto formulado ni como abstracción de pensamiento básico, o tal cual como razonamiento abstracto conceptual, pero sí que habrá una especie de afecto muy primitivo, muy básico, precario, con ideas muy simples, instintivas todavía, bajo las cuales el grupo se mantiene sin demasiadas escisiones y por la convivencia en comunidad se garantiza también la supervivencia. No solo la cuestión de preservarse a sí mismo, lo que repercute en sí mismo repercute en los demás, de una forma originaria. Y es muy interesante este razonamiento porque no deja de ser cierto. Si empleamos la disyuntiva de hacer el mal o hacer el bien en ese estado de naturaleza instintiva, ¿qué gana el hombre haciéndose mal a sí mismo y a los demás? Son las pasiones, como causa, consecuencia, acción, reacción, dice Rousseau, las que motivan que el hombre se desvíe del curso lógico de los acontecimientos y de la virtud. Y las apariencias, que luego lo nombra también en del contrato social, lo aparente, las apariencias. Es un freno saludable para los hombres porque les permite desear, les permite poseer. Y aquí entramos en otro tema. Y voy a hacer una comparativa pequeña, sentimiento de propiedad, que luego lo desarrollo más. El hombre, en este punto, voy a tratarlo. El hombre primitivo sin la división de clases no tenía propiedad privada, al menos legitimada, legislada o judicializada. No tiene que defenderse en un territorio, está colectivizado la tierra es comunal. Incluso aun cuando la agricultura aparece y la división del trabajo diversificada en grado mayor o incipientemente más selectiva, aparece también, cada uno tiene su rol y colaboran sin la existencia de la competencia. Porque tenemos que recordar que sin aparecer el intelecto, de momento la abstracción, la adjetivación verbal, etc.,
lo primero que tienen que responder es a las necesidades inmediatas de preservación de la especie y de sí mismos en su hábitat. Las necesidades básicas de alimento, de mantenimiento de un habitáculo, la intemperie, pero un poco más o menos organizado como campamento, como suele llamar Rousseau, propiamente dicho, cabañas. Él se lo imagina así, en una hiperestructura en la que no hay gobierno, tampoco anarquía, porque no hay ninguna forma de gobierno posible, porque no hay derecho civil, porque no hay hombre civil todavía. Es muy importante esa distinción. Luego, si esto queda un poco más dilucidado, pues voy a pasar a otro tema, porque si no se me alargará mucho. Vamos a la opresión y la esclavitud, que también la nombra. Señalar que sin la ley no es posible el progreso, y que esto mismo supone un palíndromo semántico. La misma causa es también consecuencia porque el progreso se mide por las comparaciones de los talentos que sobresalen y los valores refinados y sofisticados que no representan la verdad natural o directa. Todo esto lo estoy razonando yo en el estudio. Ya digo que no cito textualmente a Rousseau, muy pocas veces lo voy a hacer, para no hacerlo muy largo. Y eso es lo que critica, reduciendo al máximo Rousseau, y lo hace en sus diferentes vertientes discursivas, la antropológica, la cultural, la económica y la política e ideológica. La ciencia y las artes suponen el reflejo social de lo político, del contrato social, y la desigualdad es el contrapunto de esa búsqueda dimensionada de libertad que no encuentran en el desarrollo y el progreso civilizado. Lo vemos en la contractualidad que cita en el Pacto Social, y el bien común como un garante para arreglar el desaguisado de la desviación de la virtud y la conformación desaforada de las pasiones. Asimismo, en el Emilio de la Educación explica mucho el porqué de su pensamiento y el hilo conductor de ese pensamiento lo desgrana. Y este coincide muchas veces en diferentes estratos de la sociedad y del sistema sociopolítico, económico, religioso, espiritual, idealista y también materialista desde la base de la manutención de la familia. Y vemos un ejemplo en su propio caso, porque, bueno, si nos remitimos a su biografía personal, pues todos los hijos que iba teniendo los iba dejando en una inclusa, en un hospicio, porque él consideraba que así se desligaba de la autoridad que podía ejercer el padre sobre él como rol paterno-filial, para que el libre albedrío fuera más una cosa exógena a la relación padre-hijo, obligación y dependencia, aunque él también cita muchas veces que en la cuestión de los bienes y de la herencia, como existe el afecto y es una relación de dependencia hasta que pues el hijo consigue la autonomía, el padre está obligado, digamos por derecho natural, a darle una manutención y luego ya se independiza. No así si hacemos porque él hace también una extrapolación al gobierno y al pueblo. El gobierno lo compara con los bienes o la hacienda, con el deber, y el pueblo pues como los hijos. Pero no es esta la causa, no es la causa de las haciendas, eh, digamos, iniciáticamente la propiedad privada entre las familias, porque en el estado de naturaleza, aunque es más evolucionado, que llega a un punto intermedio ya, no sustrayéndonos a la razón solamente, sí que hay una evolución de las relaciones y de las ideas, se transforman y sufren pues un cambio de lo viejo a lo nuevo, como dirá el materialismo dialéctico de Marx y Engels, que también lo pongo, para explicar que hay leyes también que explican por qué las causas en las relaciones de producción y en las relaciones entre los grupos de hombres son así, desde la filosofía materialista. Pero el padre no es la causa y el hijo tampoco. La relación padre-hijo y las familias, en un momento dado es incipiente, son familias que empiezan a tener afecto y surge el amor por el roce, también por la dependencia y la necesidad, en un momento dado en el que el hombre necesita preservarse de los peligros de la naturaleza, de los cataclismos, de la orografía, del clima, de las bestias, de otros hombres, etc. Luego hablará de la fuerza como elemento catalizador para establecer una causa o una de las causas en las que vemos que el hombre infiere ya, asentando cada vez más progresivamente al paso de los siglos secularmente, el sentido de propiedad. Y aquí habla del amor y los afectos también. Dice Rousseau que relaciona al hombre con los animales y hace una comparativa taxonómica en las que dice que los animales siguen un ciclo biológico y las mujeres en aquella época, aunque fuera un primitivismo o un estado de naturaleza, no lo hacían así.
Pero sí que es verdad que otros contractualistas y él comparan al hombre con los animales en el estado de naturaleza primitivista y a los hombres entre sí. Pero Rousseau lo hace en sentido positivo, porque si bien dice que los animales en esa comparativa carecen de moral, el hombre también la tiene carencia de moral. No está insuflada, no está intelectualizada, no está razonada ni raciocinadamente formada. Y entonces el don natural del que coge de la naturaleza los bienes, pues los tiene que mantener solamente por una necesidad de preservación, tanto para sí como para los demás. Y la familia es un pilar fundamental que luego se irá desarrollando con la educación. Y con la razón, por supuesto, una vez establecida la ley, que es represiva, porque la ley tiene que ser represiva para evitar los pillajes, la rapiña, las guerras, cuando ya el estado de naturaleza evoluciona hacia una conformación mucho más sofisticada de las ideas y de las costumbres y los usos. Como conclusión, en la selva no existe ni industria, ni comercio, ni domicilios, ni guerras, porque recordemos que en una sociedad tribal, primitivista, basada en la cooperación, sin división de clases, sin una diversificada división del trabajo y sin reconocerse ningún cargo, no supeditada a ningún régimen, a ningún modelo de Estado, porque ésta no existe, no existe más que la sociedad para la preservación de un grupo desde el punto de vista de la especie, atendiendo a las variables regionales y espaciales del mundo. También nombra las ínsulas en el momento en que el hombre necesita hacer viajes por mar. Y aparece el comercio, aparece la agricultura, luego desgrana que dentro de la agricultura el trigo es una base principal de materia prima, luego también el hierro, y que esa combinación entre la necesidad del hierro y la necesidad del trigo es desigual. Ahí concluyen que el crecimiento desigual es un factor importante para la desigualdad social. Y estoy resumiendo mucho, pero yo lo que quiero es que os leáis el libro, sobre todo el primer tratado que os he dicho, la desigualdad entre los hombres. Rousseau mantiene en el discurso sobre el origen y los fundamentos de la desigualdad entre los hombres que la desigualdad apenas es sensible, no se nota en los primeros estadios de existencia en el estado de naturaleza. Y habla de la perfectibilidad, que es un rasgo fundamental para desarrollar la inteligencia, para tanto genética como fenotípicamente, el hombre, a través de la manipulación de objetos, sobre todo dentro de su ecosistema, consigue que el cerebro sea grande, que se vuelva bípedo, etcétera, etcétera. Digamos que es un precursor del antropológico, de lo que más tarde diría Darwin, vuelvo a insistir, pero no desde el punto de vista científico o biologista, o biología evolutiva, como Darwin lo haría padre, o sea, sería el padre de la biología evolutiva incipiente o originaria, sino desde el punto de vista del razonamiento lógico, deductivo. Luego voy a ir abreviando. Segunda parte del discurso, porque lo establece dos partes, la primera y la segunda. Voy a hacer conclusiones muy breves. Una vez constituida regiamente y de manera consolidada el Estado dentro de la forma y modelo, de su forma y modelo, lo único que puede hacerse es llegar a consensos, a referéndums, y no es descartable dentro del pacto social, tendiente al bien común, al bien general. Puede hacerse llegar a consensos, a referéndums, y no es descartable su ejecución según su punto de vista político e ideológico y también el sabido pacto social, como hemos dicho. Esta división para mí es inconmensurable e incomparable, no se puede refutar por él mismo porque él mismo lo repite varias veces, si bien hay muchos puntos y matizaciones que hacer, desde varios puntos de vista lo reitera. También comparativamente hablando, desde distintos estratos del conocimiento y fuentes de riqueza, como hemos nombrado antes. Que si no se pueden considerar reformas o modelajes o parches, lo que él propone desde el idealismo materialista, por llamarlo de otra forma, ya que no hay una situación estable y tampoco hay condiciones dadas objetivas y subjetivas para poder cambiar las cosas de otro modo, él lo hace razonadamente, utilizando lo mismo que critica, es decir, no podía hacerlo de otro modo, la razón, las luces. El mismo Rousseau reconoce fidedignamente ante un jurado, porque en Dijon publicó en primer lugar el discurso sobre las ciencias y las artes le premiaron, pero luego los fundamentos y principios sobre el origen y la desigualdad de los hombres fue denostado. Y bueno, se tuvo que ver ante un jurado ginebrés. Él se dirige a los ciudadanos de Ginebra porque siempre siente una admiración por el pueblo de los ciudadanos y a los que, bueno,
relaciona con el pueblo también, hace analogías en ese sentido de las diferentes categorizaciones o categorías, y se tuvo que ver con un jurado. Luego respondiendo, se tuvo que ver exiliado, etcétera, etcétera. Es decir, tuvo que cartearse también con otras personas para refutar o contradecir lo que le criticaban, lo pasó muy mal. Quiero resaltar un punto interesante y clave para comprender el análisis con los datos empíricos que poseemos desde el punto de vista de las posiciones de la tesis de Rousseau en el tratado, y es cuando dice textualmente: así, aunque los hombres se hubieran vuelto menos pacientes, y aunque la piedad natural hubiera vuelto a sufrir alguna alteración, este periodo de desarrollo de las facultades humanas, manteniendo al justo medio entre la indolencia del estado primitivo y la impetuosa actividad de nuestro amor propio, debió ser la época más feliz y más durable. Cuanto más se piensa en ello, más se llega a la conclusión de que ese estado es el menos sujeto a revoluciones, el mejor para el hombre, y que solo debió ser ideal bajo un funesto azar que en bien de la utilidad común no hubiera debido ocurrir jamás. Revoluciones. Él habla de modelos de Estado, voy a resumir. Desde el despotismo, que es la hiperbolización máxima de la opresión y de la esclavitud por el medio, y de la desigualdad, de la degradación del hombre, del sometimiento al yugo por parte del esclavo al esclavista, o por parte del rico al pobre, o del pobre al rico, perdón. Y una revolución para él supone pasar pues desde una democracia a la que él admiraba, que era idealmente para él y disciplinada militarmente, porque es muy patriota en ese sentido, pero desde el punto de vista natural, la república, hasta pues un gobierno autócrata o aristócrata, o el príncipe, porque se nombra también a Maquiavelo, influiría en él inevitablemente, hasta el despotismo o el déspota, al que considera que también está supeditado a la ley. Y pone el ejemplo de Luis XIV, cuando, precediendo la Revolución Francesa, escribe un edicto por el cual justifica la guerra, pero que al mismo tiempo es consciente de que esa impopularidad que tiene ante la gente le hace ver que tiene que reprimirse, por eso se exilia. Aunque después pasa lo que pasa. No sé mucho de historia, pero Luis XIV no sé si fue guillotinado, no lo sé, pero fue usurpado su poder. Entonces, por eso decíamos que Rousseau iguala tanto todos los modelos de Estado, pueden ser buenos o malos, dependiendo de si la constitución democrática o no del Estado o del gobierno ha sido instaurada desde un principio de manera regia y justa, o bien después, aunque sufra corrupción, se puede remodelar o se puede parchear o se puede arreglar, digamos, con ese pacto social, y si ambas partes están de acuerdo, mucho mejor. Muy resumidamente. Luego llego a unas conclusiones finales, para no hacerlo demasiado largo el vídeo que estoy buscando, porque yo creo que para entender bien a Rousseau hay que estudiarlo concienzudamente, y hay que estudiar pues tanto un tratado como otro. Y yo lo he hecho de manera, como diré en las conclusiones, un poco ortodoxamente, de manera heterodoxa, porque no soy entendida. Lo he hecho razonadamente como él. Él recurre a la álgebra también. Si tal cosa, luego entonces, o a las tablas de la verdad, o silogismos disyuntivos. Estoy segura que recurriría a eso. No lo puedo demostrar filosóficamente de manera algebraica, pero estoy segura que utiliza un razonamiento deductivo, inductivo y también así, algebraico. Habla de la desigualdad, y en las conclusiones finales digo: ahora bien, los talentos y las fuerzas no son malos en sí mismos, pero cuando llegan al argumento de la intelectualidad razonada, reflexionada y ampliamente atribuible a otras categorías nuevas o nacientes, se repite el mismo proceso. Entonces tenemos una multiplicidad de factores y de categorías a tener en cuenta, cada vez mayor, porque las relaciones se estrechan, la demografía aumenta, los grupos de hombres se reúnen y conocen en mayor profundidad, aparece la industria, se va a estar diversificando más con un cualitativo y cuantitativo efecto por la división del trabajo, que influye de modo paulatino. Dejamos atrás el trueque, se valorarán con una unidad de medida el valor de las mercancías,
El mundo se va globalizando cada vez más por los transportes y el invento de la máquina de vapor, por ejemplo, por Watt. Ahora hablamos del punto medio en el que el ciclo de la rueda termina otra vez desde donde empezó, pero con degradación profunda y se basa en que hemos llegado como contábamos, pero sin vivir en el estado de naturaleza, como estábamos anteriormente. Hemos llegado a estar donde estamos, desde el razonamiento más puro, desde la ilustración del cerebro y de la mente y las luces del conocimiento sutil y a la vez agigantado en su incremento de datos, ítems y problemas a resolver. Todos estos detalles comparativos y analogías serían por sí solo la materia de una obra considerable, dice Rousseau, si tuviéramos que estudiarla al detalle, pero dice Rousseau que hay una parte que no podemos entender y es muy amplia, y es por el desarrollo progresivo y gradual no identificable, al haber guerras y crecimiento desigual que abocan grandes revoluciones disolviendo lo que de las anteriores quedaba. Así no podemos cuantificar ni delimitar la historia misma, ni sus contextos ni modos de producción, si lo analizamos de esta forma, utilizando la lógica deductiva o inductiva junto a la propia observación de los acontecimientos. No podemos analizarlo a detalle milimétrico ni cuantitativa ni cualitativamente. Carecemos de esos datos empíricos que muchas veces borran el olvido por el paso del tiempo y que muy pocos libros y documentos reflejan en comparación al desarrollo evolutivo general. Eso es un parafraseo de Rousseau. No existían los estudios psicosociales, eso lo digo yo, o de campo de manera comparada, ni había los suficientes estudios historicistas para ampliar sociológicamente la suma de datos relevantes y también reveladores real concretos. Considera el autor que, en tanto en cuanto es lícito por la fuerza, lo que lo igualaría a todos y llegaría a estar en el estado natural, pero sin serlo, lo mismo que un príncipe puede ser despojado de su categorización o de su rango, lo mismo que a un pobre se le puede despojar de su casa porque estamos hablando de un mismo valor, la fuerza como tal, pero no en un estado primigenio, natural, bonito, y es a partir de las lindes de los territorios donde aparece esa competencia y la fuerza que hace que el rico, hay varios factores y variables para que haya desigualdad, pero una es la riqueza y la pobreza y otra es las apariencias, y en este caso la fuerza es el elemento catalizador que hace que se usurpen unas tierras por otras, pero cuando hay razón y hay ley, y hay Estado, y hay modelo de Estado y hay gobierno, en cualquiera de sus formas, entonces la fuerza recobra un punto regio de taxativo, coercitivo, obligatorio, que es que si no se cumple la ley, entonces hay ajusticiamiento. Y por ese mismo temor, el hombre se hace salvaguarda de su propio yugo y acepta la esclavitud, que es como aceptar la falta de libertad, que es para lo que el hombre nace, en un principio, en el estado de naturaleza. Es un don natural, la libertad y la igualdad, porque son relaciones de cooperación las de las comunidades tribales primitivas. Los ricos son los que tienen el poder de poder comprar todo lo que consideren como un arma tan poderosa como es el dinero o el metálico, el oro o las especias, lo que se utilizará en esa época como medida de valor, para comprar no solo cuestiones materiales, también voluntades. Al tener el yugo de la voluntad de tener que obedecer al amo, pierden la libertad al igual que los particulares, pero no pueden decidir con su libre albedrío, porque es un albedrío razonado, impuesto, intelectualizado, según el Estado y las leyes, que son restrictivas de derechos o son represivas en muchos múltiples casos. El hombre primitivo lo que quiere es permanecer sin trabajar, ocioso, solo esforzarse por necesidad y la autoridad, no para buscar riqueza, ni poder, ni lujos, sino para preservar la especie, a los suyos y a sí mismo, a los grupos humanos a los que pertenece, así como mantener las pocas posesiones que ya de manera progresiva hemos visto que se van desarrollando, convirtiendo en artificiosas y tendentes a la comodidad, al lujo, habiendo cosas que no necesita para vivir, que son superfluas, que no son de primera necesidad, que no sirven para reproducirse a sí mismo y ya está. Como diría luego el marxismo. Las leyes, si sirven a un propósito, no será este para formular para lo que estaban hechas, sino para obtener un beneficio de los privilegios, y para ello otros no deben tener nada más que la opción de obedecer. Una ley mal constituida está mal constituida, pero una ley bien constituida es susceptible de ser corrompida, aunque sea por tan solo un único hombre que regente el poder del Estado, porque ya es una ley que se ha puesto para evitar lo que en definitiva no se puede evitar porque es inevitable. Tenemos ahí una gran tautología que pondrá remedio, lo intentará del contrato social a través de un contrato pactado. La alienación, que es la desnaturalización del hombre, lo utilizará Marx a partir del marxismo y dando inicio a su militancia de base en la Liga Comunista, que luego se llamará de otro modo. Entonces, englobando ya parte de sus tesis científico-materialistas
marxistas. Todas las virtudes del hombre y la piedad se encuentran desnaturalizadas en el estado de la razón, degradadas incluso en un punto de término medio del estado de naturaleza previo a las luces del siglo XVIII. Cuando se habla de amor, de amistad y de virtud, y hasta de los mismos vicios, valorados indistintamente como buenos o como malos, según el rasero de medir y quién gobierna y cómo. Siempre está esta autorreflexión que él busca y la encuentra solamente bajo tratados empíricos, observación y experiencia, y estudios sociales precursores de la sociología, muy escuetos desde el punto de vista científico, básicos en las estadísticas, pero sí que es verdad que, según dice él textualmente, he tratado de exponer el origen de la desigualdad, el establecimiento y el abuso de las políticas que pueden deducirse de la naturaleza y del hombre con las solas luces de la razón. Él utiliza la razón al igual que critica la razón como en un bucle, porque no puede hacer otra cosa. Era calvinista, posteriormente afuera del calvinismo, para convertirse al catolicismo. La visión de Dios es muy unipersonal. Su concepción de Dios es un tanto unipersonal, unívoca. Es un dogma bastante personal de la cosmovisión que él estudia de Dios. Y le sirve para justificar también que el poder del Estado es necesario, sea bueno o sea malo, porque luego se puede arreglar con un pacto social. Volvemos al de contrato social. Pero utiliza el poder divino para justificar que el hombre tiene que ser controlado gubernamentalmente o moderado por el Estado, ya que no hay otra, es inevitable que se degrade. Yo considero que Rousseau es muy interesante y los filósofos, profesores, estudiantes, universitarios, historiadores, investigadores que sí tengan un conocimiento epistemológico de Rousseau me podrán dar 100.000 vueltas, eso está claro, a mis apreciaciones, pero yo he querido con un estudio sencillo, un poco enrevesado, pero desde mi punto de vista simple para mí, esbozar cómo piensa un neófito o autodidacta para reflejar cómo piensa desde mi visión personal y que contendrá muchos errores. Una persona que no comprenda a Rousseau en toda su magnitud como yo, lo que realmente merece y que no es un especialista ni un experto en el tema. Así puedo llegar a más gente de los dos vertientes, expertos y conocedores, y los que se quedan o mantienen a un nivel intermedio bajo, siempre teniendo en cuenta que hay muchas más fuentes fiables a las que recurrir para obtener verdaderas confirmaciones de academicistas y regladas, veraces e interesantes. Espero, pues, no obstante lo dicho, que el lector que me lea o que me escuche en este vídeo o pueda optar por seleccionar algo que le interese, pues esté gratamente satisfecho de algunas cosas que le puedan servir. Muchas gracias a todos. Marisa Domènech.